Hola, buenas tardes a todas las personas que ya están conectadas. Es Sofía Cabrales, soy gerente de recursos humanos y operaciones en CNI. Y bueno, el webinar que nos trae a tener esta reunión el día de hoy es el tema de planes de sucesión, en el cual les voy a explicar el cómo llevarlos a cabo, por qué son tan importantes dentro de las organizaciones. Vamos a ver un poco de datos estadísticos y cómo nos pueden apoyar en la estrategia de recursos humanos para poder tener una buena adaptación del personal en nuestra organización. Déjenme les comparto la presentación. Bien, aquí traigo algunos datos de interés, que es el 71% de los trabajadores considera que es necesario algún tipo de capacitación para mejorar sus capacidades actuales. Sin embargo, solo el 3% de las empresas apuestan por el talento interno para hacer la cobertura de las vacantes que tienen. Y ahorita más adelante se van a dar cuenta por qué muestro estos datos. ¿Cuáles son las razones de que el talento humano decida salir de nuestra organización? Bueno, pueden ser varios, entre los más comunes son un mal clima laboral, la falta de motivación, conflictos internos que existan en la organización, la falta de confianza en la empresa, viejas formas de liderazgo. Las nuevas generaciones también se preguntan, ¿un trabajo para toda la vida? Ya no. Tener valores diferentes de manera personal a los que tiene la organización. Esos son algunos de los motivos más importantes por los que alguna persona decide salir de nuestra organización. Entonces, ¿qué es un plan de sucesión? Es un proceso estratégico que es sistemático y que nos va a permitir identificar y desarrollar a nuestro talento humano con el potencial para asegurar y cubrir posiciones críticas en la organización. Es decir, un plan de sucesión va dirigido a posiciones directivas y gerenciales. ¿Y para qué sirve? Bueno, nos ayuda a dar continuidad a la compañía. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos pensar, o los directivos de una organización pueden pensar, que si se va alguien, traemos a alguien de fuera, cubrimos la posición y no trascendió a más. Sin embargo, las personas que se llegan a ir después tienen un conocimiento de nuestra organización que nadie lo va a traer. ¿Por qué? Porque ya conocen nuestra visión, valores, nuestra planeación estratégica, objetivos, el equipo de trabajo, objetivos de costos y de cosas que se generan dentro de las organizaciones, va a hacer que la curva de aprendizaje al traer a alguien de fuera sea muy alta. Entonces va a tener un costo que, si bien puede ser palpable de inicio, si lo llegamos a cuantificar, se darían cuenta cómo esos costos de curvas de aprendizaje suelen ser muy altos, a diferencia de cuando desarrollamos a alguien desde dentro, que cuando llega a una posición jerárquica alta, ya sabe todas estas partes finas de nuestra organización, y eso ayuda y suma a que su inserción en la posición, porque ya va a estar en la organización, sea mucho más fácil. Entonces, el plan de sucesión nos sirve para la continuidad de la compañía, para transición en cargos de responsabilidad, para preservar los valores de la empresa, dar un giro a la filosofía organizacional, aportar tranquilidad y confianza a los colaboradores, contar con colaboradores que puedan ocupar puestos de responsabilidad y garantizar la estabilidad del equipo de trabajo. Si nosotros pertenecemos a una organización en la que nos damos cuenta que efectivamente es una organización que se ocupa de las personas, de su desarrollo, uno de los aspectos esenciales que tú ingresas, te doy un descriptivo de puesto, hay una entrega, te capacito en lo básico y entonces ya le sigues y casi me olvidé de ti, ¿no?
Si vemos una organización que aparte de darnos esta inducción, se ocupa del capital humano a través del tiempo, es decir, que yo puedo tener 5 años en la organización, tengo las competencias adecuadas, me capacito, me actualizo y mis habilidades a nivel personal se suman a todo esto y con ello la compañía puede venir una persona que va o que puede llegar a ocupar puestos de un cargo más alto. Y entonces empieza a hacer este plan de sucesión. Eso se va a permear en toda la organización. Y los colaboradores comienzan a sentir un sentido más alto de pertenencia, en donde yo sí puedo tener una historia dentro de esta organización, un crecimiento, y entonces va a ser más difícil que puedan buscar o sugerir esa rotación de la que hablábamos al inicio. ¿Y cuáles son entonces los beneficios de hacer un plan de sucesión? Bueno, entre ellos están el desarrollar al personal clave dentro de mi organización. Tendríamos que estar revisando de manera automática las descripciones de puesto que están en la organización para ver si las competencias de la persona que yo tengo proyectada en el plan de sucesión para cubrir una posición se está dando. Entonces vamos a hacer esa revisión de manera automática. Vamos a mejorar la reputación de la organización, porque acuérdense que la mejor recomendación es aquella que es de boca en boca. Entonces, si yo tengo colaboradores y les doy a conocer que existe dentro de la organización este plan de sucesión, ellos van a decirle a su amigo de otra organización, van a empezar a recomendar gente y esa reputación se va a ir permeando dentro del mercado. También como beneficio vamos a motivar a los colaboradores en su desempeño. ¿Por qué? Porque ya ven algo más, tienen una motivación más alta en donde si yo cumplo mis objetivos, si yo me actualizo, si yo hago lo que tengo que hacer en tiempo y forma, doy un extra, etcétera, etcétera, puedo llegar a crecer y eso mantiene una visión a futuro y una motivación dentro de los colaboradores. Vamos a garantizar también la continuidad de los puestos clave, evitar la fuga de talento y la fuga del conocimiento y fomentar el crecimiento de la organización. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque se puede llegar a confundir entre un plan de carrera y un plan de sucesión. Bueno, un plan de carrera tiende a ser rígido, a ser lineal y se basa en la permanencia dentro de la empresa y en la formación académica. Aparte, los planes de carrera pueden ser para cualquier puesto dentro de la organización. Sin embargo, los planes de sucesión son un proceso dinámico basado en las competencias humanas, en las competencias blandas, en las competencias técnicas que debe tener una posición. Se centra en el potencial del colaborador, asumiendo que por su talento puede desempeñarse en cargos más altos. Entonces, ahí realmente ya estamos comenzando a ver a los colaboradores como lo que son, unas personas portadoras de conocimiento, que gracias al conocimiento y a todo lo que aplican dentro de mi organización, pueden trascender y van a ayudar y a sumar a que la organización completa llegue a los objetivos que marque la alta dirección. La importancia de un plan de sucesión pues va a ser clave para identificar áreas de oportunidad que tiene el equipo de trabajo. Cuando ustedes comiencen a trabajar bajo este plan, se van a dar cuenta a lo mejor que, bueno, sí tengo los descriptivos de puesto, pero no tengo marcadas qué competencias debe de tener una persona que ocupe ese cargo. O a lo mejor desde antes, no tengo marcada una misión, una visión y unos valores que estén alineados a lo que hoy por hoy busca la organización. Entonces, a lo mejor lo comienzan a hacer y se van a empezar a dar cuenta de esto y son cosas que tienen que trabajar para que sus planes de sucesión estén basados en algo que sea fuerte, que esté consolidado y sobre todo en algo que sea específico para la organización. Y ahí sí, como especialistas en recursos humanos, nos tenemos que salir un poco de nuestras creencias, un poco de lo que nosotros somos
y alinearnos completamente a lo que la organización busque. Y basar esos, plasmar esa misión, esos valores, hacer ese plan estratégico basado 100% en las necesidades de la organización, no de ninguna persona, ni siquiera del director general, sino en la organización, qué es lo que buscamos y cómo vamos a llegar a ello. Entonces, ahí vamos a identificar las áreas de oportunidad que va a tener un equipo de trabajo que ya tenemos consolidados en este momento para buscar desarrollar el potencial a través del tiempo, apoyándonos en planes de aprendizaje y de desarrollo para prepararlos para necesidades a futuros de la compañía. Y no hay que confundirnos, porque a lo mejor ustedes pueden estar pensando en estos momentos, ¿quién puede suplir a X gerencia o quién pudiera suplir a nuestro director de compras, de ventas, director general? Y pensamos en las personas que tenemos dentro de la organización y decimos, no, pues nadie. Efectivamente, es un plan de sucesión que tenemos que ir trabajando alrededor de los años. Un plan de sucesión no dura un año. Los planes de sucesión en su mayoría van de los 5 a los 10 años. Ahorita, por ejemplo, la generación de los baby boomers, en menos de 5 años son personas que ya se van a estar jubilando y son personas que van a tener mucho conocimiento de la organización, porque son personas que les gusta pertenecer. Entonces, en su mayoría tendrán muchos años dentro de la organización y todo ese conocimiento que ellos tienen, debiéramos estarlo aprovechando para estarlo bajando a las nuevas generaciones que son las que se van a quedar con nosotros. Generar ese plan de sucesión y entonces hacer la transición que va de años, como ya les mencionaba. En el plan de implementación es en donde más voy a ahondar. Todo esto que les platico al inicio, pues son las bases. Esta es más como la carnita, lo rico y lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Como ya les había mencionado minutos antes, hay que revisar la misión, la visión y la estrategia de la empresa. Tendrán que estar bien claras y alineadas a lo que la organización es hoy por hoy, porque hay organizaciones que hicieron toda esta parte hace 10 años y está pegada en la pared y ahí se ve muy bonita. Sin embargo, hay que vivirla y hay que llevar a todos los colaboradores a que la vivan dentro de la organización. ¿Esto qué nos va a indicar? La permanencia de la empresa en el mercado, para que ustedes también puedan basar este plan de sucesión en lo que la empresa está buscando. Tenemos que tener en cuenta también los objetivos a corto, mediano y largo plazo y que estos también estén bien definidos. Esto nos va a permitir saber las habilidades requeridas para el personal, identificar las competencias claves en los puestos de alta dirección. El método tendrá que ser formal, estructurado y definido. Esta estructuración la pueden encontrar en un descriptivo de puesto. Un descriptivo de puesto no necesariamente incluye las actividades que va a realizar una persona, sino ustedes le pueden meter aspectos de horarios, aspectos de sueldo, las actividades, la frecuencia con la que tienen que hacer esas actividades, los indicadores y cómo los van a estar midiendo mientras la persona ocupe esa posición. Y entonces ahí mismo pueden poner las habilidades, las competencias que necesita tener una persona para ocupar ese puesto, dentro de la organización. Hay que crear un programa bien detallado, especificando el proceso a seguir. ¿De quién? De las personas que van a ser candidatos y de la persona que va a ser sustituida. Y no tiene que ser un tema de generar un miedo el hablar de una sucesión, porque yo les estoy hablando de planes de sucesión que van a largo plazo, en personas que se pueden llegar a jubilar, pero también tenemos que tener un plan emergente en el cual pues tenemos que ser conscientes que una persona puede decidir retirarse de la organización por cualquiera de los motivos que vimos en la lista inicial.
puede tener alguna enfermedad que le impida seguir con la continuación de su trabajo dentro de nuestra organización, o incluso pueden llegar a fallecer. Y también ser conscientes de que posiblemente va a llegar un momento en que tengamos muy bien estructurado nuestro plan de sucesión. Puede llegar un momento en el cual ninguna de las personas que actualmente tengo de la organización, incluso las personas que pude haber contemplado para el plan de sucesión, me puedan reemplazar a esa persona, y entonces también estar abiertos a buscar a alguien de afuera. Sin embargo, en ese momento, pues ya tendrán una gran ventaja, que es ya definieron puestos, ya definieron habilidades y ya tienen un programa. Y ese mismo programa que tenían, pues también les puede servir para incluir a una persona que venga de afuera. Eso, de preferencia, si es que la persona se va a jubilar, decide retirarse y si hay un periodo de entrega, pues procuren ingresar a la persona con el mayor tiempo de anticipación que puedan, para que pueda transmitir no solo las actividades que conlleva el puesto o los archivos que lleva, los reportes que entrega, en qué fecha, sino también que se pueda permear esa filosofía, misión, visión, planeación estratégica que la organización ya tiene del puesto que va a ser sustituido a la persona que lo va a sustituir. Eso les va a ayudar mucho. Y muy importante, el plan de sucesión entonces también deberá ser comunicado y entendido por toda la organización. No quiere decir que si el plan de sucesión está basado en jerarquías directivas, gerenciales, son a las únicas personas que les tengo que comunicar. También se los tengo que comunicar a todo el demás personal de la organización. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a permear un clima laboral diferente, en donde la gente se sepa partícipe de los planes de la organización. Y entonces, ¿cuáles son esos pasos que tendríamos que seguir? Definir los roles y las responsabilidades en el proyecto del plan de sucesión. Y no hablo del descriptivo de puesto que les hablaba hace un momento, sino quién va a ser el encargado o el responsable de esos planes de sucesión, que en su mayoría pues somos las personas que ocupamos posiciones dentro del Departamento de Recursos Humanos, ya sean coordinaciones, jefaturas, gerencias, y tendríamos, denme un segundo, tendríamos que entonces revisar esos roles en el proyecto del plan de sucesión. Como segundo paso, hay que identificar las necesidades del negocio y los puestos clave. ¿Qué necesidades del negocio las van a encontrar en esa misión, en la visión, en los valores? Como punto 3 o una fase 3, las competencias claves, el perfil de éxito de cada posición a través de la elaboración de los perfiles. Ahí sí es donde entran los descriptivos de puesto. Identificar las posiciones o las personas que podrían ocupar esas posiciones claves dentro de la organización. El análisis y el mapa del talento. Identificar el talento, analizando el potencial de cada persona y la creación de mapa de talento. Si se fijan, hasta el punto 4 hablábamos solo de un proceso sin incluir a personas en específico. Ya en este análisis del mapa de talento ya tenemos que incluir a las personas. ¿Por qué? Porque ya identifiqué los roles y las responsabilidades. Ya sé que mis puestos claves entonces son estas gerencias, esta dirección. Identifico qué competencias necesitan necesitan las personas en cada uno de esos puestos, y entonces ya veo qué personas me cubren ese perfil que hasta el momento he definido. Hay que planear, hay que definir la planeación también para la implementación de los pasos claves de la rotación y el plan de acción.
hacer un plan de desarrollo de cada profesional de manera individual o como colectivo. O sea, lo pueden elaborar como algo que necesita la posición o como un programa independiente para cada una de las personas, 100% enfocado en ellos. Generar el plan de prestaciones y compensación para los profesionales que van a salir y desarrollar un plan de contingencia para cubrir los posibles gaps organizativos. Entonces, como punto 1 y reafirmando un poco lo que ya dije en la diapositiva anterior, solo para poderlo reafirmar, hay que reconocer cuáles son nuestros puestos críticos. Los planes de sucesión están pensados para afrontar las bajas que afectan a nuestros puestos de especial responsabilidad, para lo cual es necesario tener un organigrama bien definido. Hay que identificar los perfiles deseados de los profesionales más apropiados para cada cargo. Deberán de estar definidos. Va a ser necesario entonces tener los perfiles y descriptivos de puesto. Hay que hacer una previsión de bajas, anticiparnos quién se va a jubilar, si son cargos gerenciales o directivos, que avisen con antelación a su marcha, si es que se deciden ir a otra organización, para lo cual sería necesario la claridad con los colaboradores, sobre este plan de sucesión que nosotros ya tenemos definido dentro de la organización. Hay que evaluar a los colaboradores, para lo cual es necesario medir el rendimiento a fin de constar áreas de mejora y motivar para conseguirlo, para lo cual entonces va a ser necesario que ustedes realicen ese formato de evaluación, que si lo sumamos a lo que les decía con anterioridad de los descriptivos de puesto, en el cual les mencioné que pueden tener incluidos los indicadores o que van a estar evaluando al personal, entonces pueden hacer una evaluación muy completa en donde puedan evaluar todos esos aspectos que dice el descriptivo de puesto y que el colaborador ya lo debe de conocer. Entonces, cuando ustedes se sienten y retroalimenten una persona bajo algo que ya le dijeron que le iban a estar midiendo continuamente, les aseguro que la reacción de sus colaboradores a estas tan temidas evaluaciones va a ser muy distinto, porque va a ser más colaborativo. Yo te avisé, yo te estoy evaluando, te estoy retroalimentando, te digo en qué vas bien, qué puedes mejorar, cómo lo puedes mejorar y aparte y muy importante, te ayudo a mejorar. Y tenemos que implicar al equipo directivo. Con el Departamento de Recursos Humanos, yo siempre digo que todo lo que tiene que ver con RH, clima laboral, evaluaciones, ahora la norma 035 y muchos aspectos, en algunas organizaciones creen que es únicamente responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos. Entonces, si desde nuestra posición comenzamos a empoderar y a hacer partícipes a las otras gerencias, a los demás líderes, de que todo esto que tiene que ver con el talento humano es responsabilidad de todos, vamos a generar una responsabilidad colateral en la cual, si nosotros como líderes del Departamento de Recursos Humanos somos los principales impulsores, sin embargo, no va a ser limitativo y las demás gerencias, los demás líderes van a sumar. Y cuando su equipo vea que ya no solo es cuestión de recursos humanos, sino que también mi líder, que es gerente del área de ventas, también está sumado, vamos a comenzar a generar otro tipo de clima, otro tipo de mentalidad dentro de la organización y va a ser más sencillo asumir un relevo como una cuestión prioritaria para la empresa. Porque realmente lo que estamos viendo es la continuidad de la empresa y del conocimiento para que no nos vaya a perjudicar organizacionalmente hablando que un colaborador se vaya por cualquier motivo de nuestra organización. Y una vez establecido el plan,
Entonces tendríamos que revisar las áreas y las personas que requieren continuidad y desarrollo. Yo también he hablado en otros webinars o charlas que tenemos aquí desde CNI, que las personas vamos a cambiar, todo el tiempo estamos cambiando. Entonces, el hecho de que yo en estos momentos sea una persona súper motivada, no quiere decir que lo voy a hacer durante el resto de mi trayectoria dentro de la organización, porque hay situaciones que pasan fuera del trabajo que van a ir modificando mi personalidad. Y entonces, como líderes, tenemos que ver ese desarrollo del personal, dando capacitaciones, charlas, buscando motivaciones de diferentes sentidos, buscando también que la gente no se me vaya a desmotivar porque le estoy haciendo un plan de sucesión que va a 5 años. Y también, si no lo manejamos de una manera correcta, pudiera llegar a suceder que, ay no, pues es que aquí puedo subir hasta en 5 años, y a lo mejor allá enfrente ya me están ofertando esa posibilidad que puedo tener a cabo de 3 años más. Entonces, es muy importante que le den continuidad a esos planes, que le den certidumbre a la gente y que también hagamos conciencia que así como para la organización es importante contar con colaboradores que ya sepan todas nuestras bases, también para ellos va a ser muy importante en su desarrollo y va a ser mucho más fácil crecer en una organización que precisamente ellos ya conocen toda esta parte. Entonces también hay que ver qué personas pudieran aportar liderazgo al negocio, irlos involucrando, a lo mejor comenzar a crear proyectos de liderazgo en los que si bien no van a tener ya la responsabilidad del puesto como tal, sí pueden ser copartícipes de la persona y la posición a la que van a estar supliendo y mantener y potencializar las características de los líderes claves, precisamente por lo que les decía ahorita. La motivación cambiando, las personas cambiamos. Entonces, ¿qué de lo que tiene este líder en estos momentos suma poderosamente a mi organización para yo hacer un plan de cómo voy a hacer que esas características tan particulares de liderazgo se permear en los líderes? Y bueno, les pongo aquí un caso de éxito. Los planes de sucesión no son tan manejados en nuestro país. Son altamente efectivos en Estados Unidos, en otros países que tienen muchísimos años realizándolos. Y entonces está esta persona, Jack, que era el CEO de General Electric. Él comenzó con un plan de sucesión desde 1994 y su retiro estaba proyectado en 2021, perdón, en 2001. Una vez confirmado el retiro de Jack, se anunció el perfil requerido para el cargo. Se eligieron 26 posibles candidatos que tuvieron que pasar pruebas y retos, y entonces el grupo se redujo solo a 3 candidatos como posibles sucesores. Uno de ellos iba a ocupar el puesto como CEO. Los retos pues eran propios, sin el acompañamiento o la asesoría de la persona que iban a suplir. Cada uno tenía que tomar sus propias decisiones acorde a las competencias que cada uno tenía, y finalmente el sucesor fue Jeff. Jack se retiró, le entregó el puesto y esta persona que lo suplió, que fue Jeff, se quedó como CEO de General Electric durante los próximos 20 años. Entonces dice aquí, el gran éxito de esta empresa a través de los años se debe precisamente a estos planes de sucesión. Y antes de tomar la decisión de implementar o adaptar un plan de sucesión, va a ser muy importante que analicemos que la empresa haya consolidado un ritmo de crecimiento que sea sostenido por un periodo de tiempo justificable, que aquellos que ocupan puestos clave hayan tenido un plan de desarrollo constante
y que las acciones tomadas por los altos mandos avalen que la empresa va a sobrevivir a las demás generaciones. Los planes de sucesión nacieron de las empresas familiares, en donde el director era el papá y entonces buscaba desarrollar a alguno de los hijos para que pudiera ocupar su posición. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues estas empresas familiares se fueron transformando, cada vez son menos, pero ese modelo trascendió hasta el día de hoy. Obviamente se ha actualizado, se van sumando algunos aspectos que son importantes, se va modificando porque a final de cuentas es algo vivo, estamos hablando de talento humano que va a ser cambiante y que entonces nosotros tenemos que evolucionar. Y bueno, como cierre pongo esta frase: existe algo mucho más escaso, fino y raro que el talento, y es el talento de reconocer a las personas que son talentosas. Entonces, yo como líder, como cabeza de Departamento de Recursos Humanos, los invito a generar estas partes de identificar, de reconocer a la gente, de apoyar en el crecimiento dentro de la organización, sí muy bien pensado en lo que la organización necesita, lo que seamos altamente competitivos en poder identificar a la gente que ya tenemos adentro, que tiene un talento impresionante, que lo podemos desarrollar y que nos van a ayudar a conseguir los objetivos organizacionales. En este momento abro la ronda de dudas, preguntas, respuestas que ustedes pudieran llegar a tener para poder responder. Sí, ya Carla nos va a hacer una pregunta. Si alguien más tuviera, las pueden ir poniendo en el chat y yo de ahí las voy revisando para dar respuestas. Adelante, Carla, con tu pregunta. Bueno, aquí me llegó primero una pregunta de María Andrea. Bienvenida, muchas gracias. Ella pregunta si pueden ser planes para en caso de que se vaya una persona de manera premeditada. Sí, María. Tenemos nosotros que prever todas las posibilidades, ¿no? Yo puedo decir, oye, pues tengo en tales gerencias personas que en 3 años ya se van a jubilar y entonces ahí entran, ¿no? ¿Qué tienes que hacer primero, María? Identificar cuáles son tus posiciones claves dentro de la organización. Una vez que las tengas identificadas, entonces vas a ver qué tipo de perfil tienes ahorita. Ok, tú ya hiciste esa revisión, tienes 5 puestos claves, de esos 5, 2 están a 3 años de jubilarse, ok, tienes un plan de sucesión para ellos. Y eso no va a querer decir que no lo tienes que hacer para las demás posiciones o que incluso esas personas que tienes proyectadas para jubilación se puedan llegar a ir antes de su jubilación por cualquier motivo. Entonces, sí lo tienes que hacer para todas las posiciones, independientemente de las condiciones que tú veas en cada una de las personas que hoy por hoy ocupan las posiciones. María de Los Ángeles pregunta, ¿cuánto tiempo se debe de considerar óptimo para establecer un plan de sucesión en una posición clave? Cuando hablamos de posiciones clave, hablamos de posiciones de alta responsabilidad, en las cuales, si bien puede existir un descriptivo de puesto, va a haber siempre esas partes finas que el descriptivo no te va a decir, que el líder incluso de ese gerente no lo va a saber, que en el día a día yo les puedo compartir
trabajo con muchos de mis clientes, me hablan para ciertas dudas, el seguimiento de muchas cosas, no necesariamente se entera mi director. ¿Por qué razón? Porque precisamente para eso estoy, para resolver las cosas. Entonces, por eso es que la literatura, y mi sugerencia es que ustedes lo hagan con el suficiente tiempo de anticipación. ¿Por qué no les digo un tiempo en específico? Porque las organizaciones son distintas, ¿no? O sea, puede haber organizaciones chicas o muy robustas y el tiempo va a ser diferente. En la organización que yo estoy hoy por hoy, considero que un plan de sucesión óptimo sería de 3 a 5 años de anticipación. Permítanme, voy a subir un poco el chat. Marco pregunta, en el punto 7, plan de desarrollo, ¿es igual a un programa de onboarding? No, no, Marcos, es diferente. El plan de onboarding es simplemente el cómo tú vas a recibir y a encaminar a una persona que se integra en tu organización, ¿no? Donde puede ir desde el curso de inducción, te paso descriptivo de puesto, te acompaño en la inserción a tu lugar de trabajo con tus compañeros, con tu jefe inmediato, pero el plan de onboarding también tiene un término que cada organización o dueño del proceso va a marcar, que puede ir desde, o sea, yo he visto planes desde una semana, que me parece muy poco, hasta el momento que marque su planta, ¿no? Tú lo pusiste a un mes o lo pusiste a 30, 90 días, es el tiempo que lo vas a acompañar. El plan de sucesión va más allá. El plan de sucesión me prevé retiros, me prevé personas que se van a ir de la organización. Entonces, sí los puedes llevar de la mano. A lo mejor si tienes el soporte en tu equipo de trabajo, puedes llevar ese plan de onboarding durante el tiempo de la persona en la organización. Obviamente lo vas a tener que adecuar al tiempo que tenga, pero sí son diferentes, ¿no? Carla pregunta, ¿cómo elegir al mejor profesor? ¿Cómo ir dando o reconociendo al nuevo, sucesor ante un sindicato? ¿Cómo irlo eligiendo, Carla? Con todo lo que ya te mencioné. O sea, en tu organización ya existe una misión, una visión, unos valores, una filosofía bien definida. Tú ya tienes elaborados tus perfiles descriptivos de puesto, ya sabes que de la gerencia de tesorería esperas esta serie de cualidades, esta serie de resultados, y entonces lo acompañas de las evaluaciones de desempeño que ya tienes. Entonces, ¿qué persona desde hoy por hoy muestra estas competencias? Primero, lo primero que te va a mostrar la persona son las competencias blandas, lo que ellos ya son. Tú buscas fidelidad y lo encuentras en Pedro. Buscas compromiso y Pedro también lo tiene. Y entonces ahí ya empieza a ver una detección de habilidades, de competencias blandas que la persona ya tiene y que tú tendrás que entonces ir desarrollando la parte técnica, porque a lo mejor Pedro pues es el auxiliar hoy por hoy del supervisor de tesorería, pero tú estás buscando un plan de sucesión para el gerente. Entonces tienes que ir pensando, ¿cómo puedo yo hacer que Pedro consiga las posiciones, que es la posición jerárquica inmediata marca, que va a ser la supervisión? Entonces, pues necesito a Pedro a que se actualice en estos temas. Y entonces ya lo llevaste a una posición de supervisor. Y ya que lo tienes ahí, entonces, ¿qué necesitaría Pedro para poder llegar y ocupar la gerencia? Bueno, pues necesita un diplomado, una maestría, diferentes cosas, ¿no? Eso
lo puedes y lo debieras acompañar de un plan, un programa de capacitación en donde tú les tengas bien definido que lo que la empresa decida, ¿no? Que ustedes pagan la mitad, el colaborador paga la mitad, que tú le pagas el 100%, pero que se tiene que quedar contigo X cantidad de tiempo, sí tendrá que cubrir lo que haya costado el curso, diplomado, maestría, lo que le hayas dado. Esto para asegurar que lo que tu organización va a estar haciendo es una inversión y no un gasto. Porque cuando damos una capacitación sin tenerla bien planeada, puede que el colaborador se decida ir y se nos fugó ahí el talento y la capacitación que ya habíamos dado, y en ese momento se va a convertir en un gasto para la organización porque no aprovechamos al colaborador que tenía el conocimiento, no lo supimos retener. Brenda Mora me dice, en el estado municipal se está generando un escalafón para desarrollar la carrera administrativa. ¿Esto es similar al desarrollo de planes de sucesión o sería una herramienta más complementaria? Tiene que ser más complementaria porque no estamos hablando solo de aspectos técnicos, estamos hablando de liderazgo y de cuestiones finas, blandas, en competencias que una persona necesita para liderar. Porque podemos tener una persona que técnicamente es increíble, sin embargo, que no tenga las competencias de liderar, y tú lo necesitas para ocupar una jefatura, una dirección, una gerencia o cualquier tipo de posición, pero que va a tener personal bajo su cargo. Entonces, nos tenemos que ocupar en sí darle las competencias técnicas, pero también apoyarlos con esas habilidades blandas, y a veces, sinceramente, es más complejo de poder modificar y adquirir estas partes que lo técnico. Entonces, siendo concreta, Brenda, a lo que preguntas, es parte de un plan de sucesión, sin embargo, no lo sería todo. Andrea, ¿cómo no desmotivar a las personas que al final no quedan elegidos como sucesor de un puesto clave? Con retroalimentación, Andrea. Siempre que nosotros seamos claros con la gente, difícilmente van a poder llegar a la desmotivación. La desmotivación, ¿por qué llega? Por desconocimiento, porque no se me informa, porque, híjole, pues a lo mejor Sofía llevaba el proceso y de repente yo vi que se empezó a acercar más hacia la otra persona y entonces ya lo sentí tendencioso. Pues también tenemos que ser muy cuidadosos en cómo vamos a dar esa retroalimentación y que todo sea claro para las partes. O sea, estamos en esta parte del proceso, como en el caso de éxito que les mostré. O sea, eran 26 personas, que las 26 personas tengan clara que la prueba va a ser la misma para todos, que ninguno va a obtener ningún tipo de ayuda de la persona que van a sustituir, y que entonces está siendo parejo y que va a depender 100% de ellos. Y ahí estamos haciendo responsables de su proceso a las personas. Y si a ti te toca ser la líder de este proyecto, entonces que tú cuides mucho la parte de que todo sea equitativo, que sea transparente, que no haya abusos de poder, que no porque una persona es más cercana a X o Y persona va a tener una preferencia. Tenemos que cuidar mucho eso y siempre que seamos claros, transparentes, y que también podemos tener a lo mejor algo diferente para ellos. O sea, si yo estaba concursando para el plan de sucesión de la posición de gerente de recursos humanos y operaciones, entonces posiblemente no lo tuve, me retroalimentas, fue por esto. Sin embargo, puedes ocupar, no sé, la gerencia del plan de sucesión de contabilidad, o se va a crear una supervisión y entonces te voy a contemplar porque tus resultados fueron buenos, sin embargo, te hace falta trabajar esto y esto. Cuando nosotros los hacemos responsables y les decimos en qué tienen que trabajar
los ayudamos, pero también buscamos que de cierta manera ellos se ayuden. No, va a ser muy difícil, Andrea, que pueda llegar a haber desmotivación en una persona. También tengo otra pregunta. ¿Es conveniente avisar de antemano quién será el sucesor que se está capacitando para el puesto clave, ejemplo, gerente o director? Claro que sí. De hecho, no solo es importante, sino que es necesario, porque la transición, imagínate que, o sea, qué riqueza de conocimiento vas a adquirir si tienes una persona que ya definiste tú con las competencias necesarias para ocupar una gerencia o una dirección, y aparte tienes todas las competencias, conocimiento, expertise que tu director o gerente actual tienen, y combinas eso durante un tiempo específico, que a lo mejor puede ser de, bueno, Carla va a ser la persona que va a sustituir a este gerente o a este director, y yo voy a hacer una transición, que estén trabajando en conjunto durante 6 meses, un año. Imagínate todo el potencial que le vas a dar a la persona que va a estar sustituyendo. Entonces, es necesario, Carla, que se pueda hacer esta parte de empalmarlos durante un tiempo, durante la posición. ¿Qué se esperaría que aprenda en cada año de entrenamiento? Eso va a depender del descriptivo de puesto que tú tienes. Pero acuérdense también que las organizaciones van evolucionando. Entonces, los descriptivos de puesto en la organización también tendrían que ir evolucionando. Al ser un documento vivo, al estar hablando de personas dentro de una organización, no quiere decir que si yo en estos momentos tengo un plan de sucesión para la dirección, dentro de un año siga esperando yo esas mismas competencias. O sea, a lo mejor Sofía tenía las competencias, sin embargo, porque la empresa creció, porque el mercado es diferente, porque la ley es diferente y tenemos que evolucionar, hoy por hoy, Sofía también necesita conocer aspectos legales que en mi descriptivo del año pasado yo no lo contemplaba. Entonces, en este año, le sumo a Sofía esa competencia para que no se me quede atrás en este proceso de sucesión. Hay otra pregunta, tomando como base clave el tener un descriptivo de puesto, ¿cuál sería la mejor manera de desarrollarlos o qué recomendaciones para hacer que sean más completos? Yo tengo en el área de recursos humanos 12 años. He generado un descriptivo de puesto que hoy por hoy considero muy completo. Lo he ido armando, les platico más o menos la estructura que tengo en el mismo. En la parte hasta arriba tengo definidos la posición, el horario, el lugar de trabajo, incluso la ubicación dentro de la organización y horario de comida. Posterior a eso, tengo marcado el objetivo de la posición. Este objetivo, pues sabemos cómo tenemos que estar, cómo tiene, que estar conformado, entonces ahí está plasmado. ¿Para qué? Para que el colaborador sepa, yo tengo esta posición, tengo este objetivo que debo de cumplir dentro de la organización. Después del objetivo están marcadas las actividades principales con la frecuencia en la que se debe de hacer. Después de eso tengo las actividades secundarias, también con la frecuencia. Después tengo las relaciones internas que esa posición va a tener. Por ejemplo, pues si es la persona que lleva la nómina, entonces pues va a tener relación con la persona que dispersa, con la persona que hace las facturas a mi cliente, y ahí lo defino. También defino las relaciones que tiene al exterior. Por ejemplo, si es un abogado, pues entonces va a tener contacto con notarías, contacto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con conciliación y arbitraje, y ahí defino toda esta parte. Después de esto, defino los indicadores,
que era lo que les platicaba, los indicadores de puesto, en donde yo le digo a Sofía que le voy a medir estos aspectos y que se las voy a medir de esta forma y que espero este resultado. Y al final están las partes de firmas de aprobación. ¿Quién aprueba mis descriptivos de puesto? El líder de la posición y el director de la empresa. Y si se fijan, ahí ya estoy haciendo lo que les decía hace rato. Involucro a quienes debo de involucrar. Y entonces cuando yo llego con el colaborador y le digo, este es tu descriptivo de puesto, entonces él ve ahí todo lo que tiene que hacer, todo lo que se espera de él, cómo se le va a medir y que aparte es algo que no sale específicamente o únicamente del departamento de RH, sino que está respaldado por su jefe y respaldado por una dirección general. Entonces, que sí o sí es lo que yo necesito de él dentro de la organización. Hay otra pregunta, ¿hay programas específicos o software para los planes de sucesión? ¿Cuáles son los más comunes? Híjole, hay un montón de software. Yo recomendaría que primero realicen todo este análisis para que después vayan y busquen software y vean cuál es el que mejor se adapta a su necesidad. Porque un software es algo que ya está definido, es algo que hizo alguien más, va a ser una experiencia, sí, seguramente sí, pero que cada organización es única. Entonces, que las necesidades van a ser diferentes. Entonces, yo recomiendo que hagas ese análisis, que puedas investigar algunas empresas de software y veas cuál se adapta más a tu necesidad y tomes la opción que a ti más te convenga. ¿Qué evaluaciones de desempeño u otro tipo de evaluaciones para utilizar en los procesos de planes de sucesión? Las evaluaciones de desempeño tendrán que ser periódicas. Tú las puedes hacer a 180 grados, a 360, puedes hacer ambas. Yo, por ejemplo, y otra vez platicándoles lo que yo estoy haciendo actualmente, yo tengo varias evaluaciones. Tengo un tipo de evaluación que es cuando un colaborador ingresa a CNI a colaborar con nosotros. Hay una evaluación cada mes. En esa evaluación la hace su jefe inmediato. Por parte de recursos humanos se van anotando sus calificaciones a fin que el resultado final me indique si es o no apto para otorgar una planta. Esa es la primera evaluación que tiene. Posterior a ella hay una evaluación que se hace de manera trimestral. En estas dos evaluaciones que les voy a platicar ahorita ya intervienen los indicadores de puesto. ¿Por qué en la primera no? Porque obviamente están en un plan, en una curva de aprendizaje, en adaptación, en donde va a ser complejo que si yo estoy buscando que ese puesto me dé rentabilidad, me lo vaya a dar en 3 meses. Por eso es que no lo hago en ese momento. En las evaluaciones posteriores ya meto los indicadores y tengo evaluaciones que son intermedias de seguimiento, diciéndole al colaborador, bueno, tengo una evaluación que es anual, en donde no solamente te mido indicadores, sino te mido también aspectos de puntualidad, de colaboración con otros departamentos, en cómo me respondes cuando te pido algo en lo que no estás, que no está en tu descriptivo de puesto, porque pues no es algo que tengamos que hacer día a día, sin embargo que hoy necesito sí o sí analizar y te lo pido y cómo me reacciona ante eso que tú no esperas. Entonces, ahí metes todos esos aspectos. Es muy importante siempre que retroalimenten al colaborador, o sea, las evaluaciones son para ellos, no son para tenerlas adentro de un expediente y comprobar que las estamos realizando porque nuestro descriptivo así lo dice, ¿no? Entonces, siempre retroalimentar, siempre dar un seguimiento, oye, te retroalimenté, vas a hacer esto, en estas fechas, y en esta fecha me siento y lo reviso con él o con ella. ¿Cómo vas? ¿Qué te falta? ¿En qué te puedo aportar? De herramientas, de conocimiento, de lo que sea, ¿no? El plan de sucesión puede ser aplicado a puestos de mandos medios, coordinación o jefatura, o solamente gerentes o directivos. El plan de sucesión sí está
100% especializado en las posiciones clave de la organización. Si en tu organización, José, esos puestos claves se llaman coordinación o jefatura, es perfectamente aplicable para ellos. Ustedes tendrán que identificar cuáles son mis posiciones claves en mi organización y enfocarlo a esos, llámense como se llamen las posiciones. Ahí no habría problema. ¿Elaboras una matriz para el plan de sucesión? Sí. Sí elaboro una matriz desde el inicio. Incluso hago un procedimiento y una política en donde marco quién es responsable de qué. Yo como gerente de recursos humanos soy responsable de esto. Dirección general es responsable de aprobarme el plan. Las gerencias de las áreas o las personas en las posiciones claves son responsables de transferir toda la información necesaria para que el plan de sucesión se realice en tiempo y forma, y voy marcando todo, responsabilidades, las funciones, los pasos a seguir, los tiempos, etcétera. Eso como un procedimiento, algo que está escrito, una matriz aparte en donde se va marcando en qué parte del proceso llevo a cada colaborador, qué competencia, porque no nos van a hacer falta las mismas competencias a todos los colaboradores, qué competencias le tengo que otorgar a Sofía, qué competencias a José, qué competencias a Pedro, etcétera, y tú ahí vas marcando tu plan. Tengo tiempo para una última pregunta porque estamos a 3 minutos de llegar a la 1. Sin embargo, el equipo que me respalda en toda esta parte del webinar se va a quedar con las preguntas que se queden sin contestar. Tenemos sus correos electrónicos y les vamos a dar respuesta por ese medio. Brenda me dice si mi colaborador previsto a cubrir una posición también en corto tiempo se retira, ¿qué sugiere? ¿Que cubra la posición por corto tiempo o considerar a alguien más? En el caso de la segunda, ¿cómo manejarlo sin que se genere desmotivación en mi colaborador? Yo sugiero que no tengan solo una persona en el plan de sucesión. Si por cuestión de competencias y conocimientos, pues sí o sí no hay más, solo tienen uno, entonces vayan elaborando su plan de cuál va a ser su búsqueda allá afuera. Si va a ser alguien que venga del mismo giro, para que aparte, para que por lo menos, esta parte técnica ya la traiga de cierto conocimiento del mercado, o cómo es que lo van a hacer. Eso también lo pueden prever, porque si ustedes lo prevén, entonces ustedes ya saben que yo voy a buscar una persona que sí o sí venga del mismo giro que yo tengo, que sí o sí tenga estas edades, que sí o sí tenga estas competencias y que ya sepas cómo las vas a medir para saber que las tienes, para que entonces no se te mueva mucho el plan en cuestión de los resultados que la persona te puede dar. Espero haber sido clara, haber sumado a su conocimiento. Ustedes se pueden acercar siempre con nosotros en CNI, somos expertos en temas de recursos humanos. Esta grabación pues se sube a diferentes medios para que la puedan estar repitiendo en caso de ser necesario. Repito, las preguntas que se quedaron sin respuesta por cuestión de tiempo, me las comparten a mí directamente dentro de aquí del departamento de CNI y les damos respuesta por medio del correo electrónico que ya nos dejaron. Les agradezco mucho su tiempo, su participación, el haberme permitido compartir un poco de mi conocimiento. Me da mucho gusto ver aquí varias personas que conocemos, que colaboramos ya con ustedes. Mucho gusto a los que no tengo el placer aún de conocer y pues nos vemos en la próxima emisión.